eh, apareció por ahí, por Europa, unos reformadores. Entonces estos reformadores eh, unos acertaron en la mayor parte de la doctrina del Señor, mientras que otros torcieron totalmente. Entonces en esta noche vamos a ver esto sobre la doctrina de Calvin. Juan Calvin era contemporáneo de Martín Lutero. Tal vez alguien sepa de la historia de Martín Lutero, qué es lo que hizo junto con otros reformadores de la época. Bueno, entonces aquí tenemos la doctrina de Juan Calvino. ¿Qué dice Juan Calvino? El hombre nace totalmente corrupto y depravado y que no puede hacer nada, ni siquiera creer. Es decir, desde que Adán y Eva cayeron en el pecado, ellos transmitieron eso, según Juan Calvino. La confesión. ¿Qué dice la confesión de Juan Calvino? La fe de, de la iglesia presbiteriana. Por causa de este pecado, el comer el fruto prohibido cayeron, en este caso Adán y Eva, de su justicia original y de su comunión con Dios. Es lo que dice Juan Calvino. Y de esa manera llegaron a ser muertos en pecado, totalmente contaminados en todas las facultades y partes del alma y cuerpo, ellos siendo la raíz de toda la humanidad. La culpa de este pecado fue imputada o contada enteramente toda capacidad de voluntad hacia algún bien espiritual que acompaña la salvación. En este caso dice, no es capaz por su propia fuerza de convertirse o de prepararse para ella, o sea, para la salvación. Y la misma suerte o la misma muerte en pecado y naturaleza corrupta transmitida a toda su posteridad que descendieron de ellos por la generación ordinaria. De esta corrupción original, por medio de la cual estamos completamente indispuestos e incapacitados, dice, y opuestos a todo bien, enteramente inclinados hacia el mal, hacia toda maldad, y proceden todas las transgresiones actuales, el hombre por su caída en el pecado ha perdido toda capacidad de hacer el bien, por lo tanto, de salvarse. Este es el error básico
del calvinismo. Enseña Juan Calvino que el fundador de la iglesia presbiteriana, tal vez hayan leído, tal vez hayan escuchado, aquí en Ecuador no hay muchos. En Europa y en otras partes parece que sí hay la iglesia presbiteriana. Esta teología llamada calvinismo es aceptada por muchos, por la mayoría casi. Vamos a ver los 5 puntos, los 5 errores del calvinismo. Dicen que nacemos en total depravación, que el hombre nace pecador, corrupto, depravado, incapaz de creer hasta que el Espíritu Santo toque su corazón para darle buena disposición. En este caso, según ellos, el Espíritu Santo tiene que intervenir directamente, sin los instrumentos, sin la palabra de Dios. Segundo, la elección incondicional. En este caso habla de la predestinación, que antes de crear el mundo, Dios eligió a los que serían salvos, a los que serán echados al infierno. O sea, ya antes de que fuera creado el mundo, antes que fuera creado el hombre, según esa doctrina, ya fuimos predestinados, unos para ir al infierno, otros para ir al cielo. ¿Será cierto? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, en esta parte? ¿Está bien lo que él dice o no? Yo quisiera que las hermanitas también tomen muy en cuenta esta parte, porque tienen que algún momento enfrentarse con alguien que traiga esta doctrina. Yo me he enfrentado con muchos, porque tengo contacto con todo estrato social. Y hay de las hermanas y de los hermanos que no se preocupan de analizar lo que dice la palabra. El hombre no la puede cambiar, dice. Como ya está predestinado, ¿qué puede hacer el hombre? Nada. Puede querer hacer el bien, pero como ya está predestinado, no puede. Puede que el predestinado para ser salvo quiera ir al infierno, no puede. Ni ir al infierno, ni ir al cielo. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Tercer punto, la expiación limitada. Que Cristo murió solamente, ¿por quiénes? Por los elegidos, los que son predestinados para ser salvos. Solo por ellos murió Cristo. ¿Será cierto? ¿Por qué? Ya, Cristo murió por todos. Ya vamos a ver las citas donde dice, venid a mí todos, los que están trabajados y cargados, todos. No dice solamente los predestinados. ¿No? Bueno, entonces, que no murió por los demás hombres porque no hay esperanza para ellos, dicen eso.
Así que si usted está predestinado para que vaya al infierno, no hay chance. Según la doctrina calvinista. La gracia irresistible. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas, esto? La gracia irresistible. El Espíritu Santo obra directamente sin el Evangelio, aparte de la palabra, sobre el corazón de los elegidos, y que no lo pueden resistir, que serán salvos porque así Dios lo determinó. Eso dice esa doctrina. Pero ¿cuántos están de acuerdo, hermanos? A ver, hermanas. ¿Ya? La perseverancia de los santos. El quinto punto. Que los elegidos no pueden caer de la gracia, dicen. Que los elegidos no pueden caer de la gracia para perderse. Que el Espíritu Santo los regeneró y que es imposible que pierdan su salvación. Vino un grupo, no sé, parece que sí está el grupo que dice creciendo en gracia. Ellos dicen esto. Son 100% calvinistas. Y peor que eso. Y mucha gente lo sigue. Mucha gente cree en esa doctrina, en esa enseñanza. ¿Por qué? Porque no saben la Biblia, no leen la Biblia. No creen lo que dice Dios. No sé si en este grupito están leyendo la Biblia. No sé. Perdón, hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice? Esto no es Biblia. Es el pensamiento de Juan Calvino, la doctrina de Juan Calvino. Doctrina del hombre. Perdón, para hacer el título de hermano. O sea, un hombre llamado Calvino en los años 1500, más o menos, inventó esta doctrina. Y esta doctrina se ha expandido. Entonces, todos aquellos que aceptan esta doctrina, que no es bíblica, se los llama calvinistas. Por quien inventó esta doctrina. Por eso se dice calvinismo. Pero hermano, él ha sido antes de Cristo. No. 1490, 1500 después de Cristo. O sea, esta doctrina es más o menos de 1500 años. ¿Sí? Existe. Y muchos creen en esa enseñanza. Así como, así como el Papa enseña que hay que rezar a la Virgencita, que hay que pedir a los difuntos, cosas así, ¿no? Eso no enseña la Biblia, pero el hombre es el que enseña. De la misma forma, el reformador llamado Juan Calvino, por el año 1400 después de Cristo, dijo estas cosas que estamos leyendo. No confundirse, por favor. Claro. Bueno, ahora sí vamos a ver algunas cosas. La Biblia no enseña que el hombre hereda una naturaleza corrupta y depravada de Adán, ni que nace con la culpa del pecado de Adán. Esto sí enseña la Biblia. Ya.
Vamos a ver los textos que refutan, que contradicen a la doctrina de Juan Calvino. Vamos a ver. Por ejemplo, en Zacarías 12:1. Profecía, es decir, la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Forma el espíritu. ¿Dentro de quién? Dentro del hombre. Muchos no creen en esto también. Por ejemplo, los testigos no creen. Los testigos, los adventistas, no creen que nosotros somos de alma, cuerpo. Solo dicen cuerpo. Cuando muere, todo muere. Así dicen ellos. Porque dice, cuando el Señor dijo que lo también, solamente un soplo de vida. Que dejaba eso y la manejaba y caballo y ninguna cosa. Bueno, entonces aquí vemos que en Zacarías capítulo 12, verso 1, no se olviden que el Señor puso en el interior, dentro de este cuerpo, un espíritu, que nosotros decimos algo. Yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Es decir, cuando Jerusalén e Israel desobedezcan, vendrá el asedio. Vendrá en este caso el ataque contra ellos. También lo habrá contra Judá, ¿no? ¿Por qué? Aquí está diciendo que si es que ellos pecan, si es que esas naciones pecan, si es que Judá, si es que Israel pecan, entonces vendrá ¿qué? El asedio. Vendrá el ataque. Ahorita mismo están atacando los países musulmanes. Está contra Israel. ¿Bueno? Aunque esa época ya pasó. Sin embargo, Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, o sea, abandonada, sin protección, sin bendición. Por eso, sufrirá más ataques, pero por la pura misericordia del Señor, según Romanos capítulo 9, permanecerá hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, dice. Ahora, ¿qué dice en Lucas 16:18? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué comete? El pecado del adulterio. Y el que se casa con la repudiada del marido, ¿qué comete? También adultera. Aquí, ¿cuándo empieza el pecado? Según este verso. Cuando comete adulterio. Ahí empieza el pecado. No antes. Estos pasajes contradicen a la enseñanza de Juan Calvino. Además dice, en Génesis 8:21. A ver, lean por favor, Steve. Lean esto. La tierra por causa del hombre, porque él intentó, porque él intenta del corazón de hombre es malo desde su juventud, y volveré más a destruir todos los vivientes como él. ¿Desde cuándo empieza el pecado? Nosotros decimos, bueno, ¿qué han dicho ustedes? ¿Desde la edad de qué son rebeldes?
ocupan una cierta palabrita. Dice, está en la edad del burro. ¿Han oído eso? ¿Han dicho eso? ¿A ustedes les dijeron cuando eran adolescentes así? Está en la edad del burro. Pero por decir que no entiende las razones, ¿no? Le dice, le ruega, le exhorta, a veces le da algún latiguito para que despierte, pues, ¿verdad? Pero nada, nada. Entonces dice que está en la edad del burro. ¿Por qué le compara con el burro? Porque no entiende razones. Mi papá es malo, mi abuelito es malo, malo, son malos, malos. Y bueno, entonces, pero aquí la palabra del Señor dice, ¿desde cuándo empieza eh, los pensamientos malos? ¿Desde cuándo empiezan a pecar? Desde su juventud, es decir, desde la adolescencia. Eso dice la palabra del Señor. Pero Juan Calvino dice, ya nació con pecados, ya completamente depravado y no puede reaccionar para hacer bien. Pero la palabra del Señor dice, desde la juventud, no nació pecador, no nació depravado, sino que porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Ya? Eso dice, ¿dónde? ¿En cuál libro? Génesis 8:21, no se olvide. Ahora en Eclesiastes 7:29, lean por favor. Ya, ellos buscan. ¿Cómo dice que fue creado? Ya, y aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? O sea, en otras palabras, perfecto, santo, inocente. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Desde cuándo? Desde la juventud. Eso. En otras palabras, desde cuando ellos empiezan a tener uso y razón. Cuando sin que explicar a nadie, se dan cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno. Desde ese momento empiezan a pecar o a santificarse. Eso dice la palabra del Señor, pero Juan Calvino dice no. Nació pecador, predestinado para ser pecador, para ser malvado, para cometer cualquier cosa en este mundo. Por lo tanto, no puede ser salvo. Eso dice Juan Calvino. Y Cristo murió por quien dijo, solamente por los elegidos. No murió por todo el mundo. Eso dice la doctrina de Juan Calvino, pero la palabra de Dios no dice tal cosa. Ahora en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién? ¿Quién participó de lo mismo? Cristo Jesús. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿El diablo está destruido? Claro que sí. Ya no tiene la misma capacidad que antes tenía, antes de la muerte de Cristo. Habrán leído pues en el libro de Marcos hay altísimos milagros. Y ahí dice, ella ahí habla de muchos endemoniados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el diablo tenía la libertad de poseer a las personas de cualquier edad. Y Cristo Jesús y también sus apóstoles pudieron expulsar los demonios que estaban dentro del cuerpo de las personas. Pero desde la muerte de Cristo en adelante,
Ya casi no se oye nada de eso. De repente se oye, pero será o no será. Pero lo cierto que es, Jesús destruyó al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, esto quiere decir que sí, un pecador sí puede ser reformado. Un pecador con el arrepentimiento, con la fe, con el bautismo, sí puede regenerarse, sí puede obtener la vida eterna, sí puede salvarse. Pero Juan Calvino dice no. ¿Por qué? Porque ya nació así, ya fue predestinado. ¿Sí están notando la diferencia? Ya. Al destruir este fundamento de que el hombre nace corrupto, el calvinismo cae. O sea, esa doctrina cae con con los pasajes que ya hemos leído y que vamos a leer, ¿no? El primer error produce los otros 4 errores del calvinismo. Por favor, lean, eh, hagan pregunta en su computadora, en su tablet, en su celular, a la inteligencia artificial. Pregunten sobre la doctrina del calvinismo o de Juan Calvino. Ahí va a dar la respuesta, o sea, una respuesta resumida. Ahora, la consecuencia del calvinismo. Vamos a ver las consecuencias. El hombre no puede oír, no puede creer y obedecer al evangelio, según la doctrina de Juan Calvino, según la doctrina humana, según la doctrina que no es de Dios. Ahora en Mateo capítulo 28, verso 19, ¿qué dice? Dice que debe bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? En Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, ¿qué dice? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Entonces, en Mateo 28, 19 también dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Aquí, el que creyere y fuera bautizado será el que creyere. Entonces, la condición, mis hermanos y hermanas, es creer. Hay en esos pasajes nos da la enseñanza, nos da la esperanza de que a un corrupto, un criminal, como fue Saulo, por ejemplo, cuando tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, él se arrepintió, pidió perdón, se bautizó para lavar sus pecados, según Hechos 22:16. Hechos 22:16. Si alguien tiene a la mano ese versículo, quisiera que den leyendo. Hechos 22:16. Sí, por favor. Ahora pues, ¿por qué ustedes tienen llevados que bautiza que lava sus pecados, invocando su nombre? Ahí tiene. Invocando, o sea, confesando el nombre de Cristo, divulgando el nombre de Cristo, declarando el nombre de Cristo. Pero muchos dicen, no, el bautismo no perdona pecados, no lava los pecados. Ahora lean, por favor, primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Sí. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Nos, No quitando la inmundicia de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien. Entonces, dice que ese bautismo salva, pero la doctrina calvinista dice, no salva. Quita la S, quitando el significado. Entonces, mis hermanos, al leer la Biblia, vamos entendiendo, vamos percibiendo, vamos dándonos cuenta, comparando con lo que dice el hombre, comparando con lo que dice Dios, comparando con lo que dice el hombre, comparando con lo que enseña el Espíritu Santo. Bueno, ¿y qué más dice en Mateo capítulo 11, verso 28? Ahí tenemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice, a todos, venid a mí todos. No dice solamente los elegidos, los predestinados para el cielo. No, sino que dice, venid a mí todos. ¿Y cuántos todos? ¿La mitad nomás? ¿Unos poquitos nomás? Dice todos. La totalidad de la humanidad. Todos. Entonces los que están cansados de venir acá, de oír lo mismo y de ver la misma cara, está llamando que venga, porque Cristo Jesús le va a dar el descanso y para el alma. ¿Ya tienen el Mateo 11, 28? A ver, lean, por favor. No, no es 11, 28. Mateo 11, 28. Siga hasta el 30. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí tienen, hermanos. Entonces, está llamando a todos, a la totalidad de la humanidad. Cuando Cristo murió, ahí se acabó las paredes, las barreras, los límites que había entre las razas, que había entre las religiones, que había entre las culturas. Ahí acabó. Por eso el judío y el no judío puede ser salvo. Ahora el musulmán que está tratando de borrar del mapa del mundo a Israel para imponer su doctrina, están equivocados. Entonces están llamados para que forme el reino de Dios, para que construya la iglesia de Cristo, los judíos y todos los que no somos judíos, todos los que tienen otras doctrinas, otros líderes humanos. Mientras que aunque Juan Calvino diga, no, solamente los elegidos. El Señor dice ahí, todos, venid a mí todos. ¿Para qué quiere que nos acerquemos a Él? ¿Para qué? Para el descanso. Y que aprendamos la humildad de Él. Y que finalmente obtengamos el descanso para nuestras almas. ¿Eh? Ahora, ¿qué dice en Apocalipsis 22, 17? El espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué dice el Señor? El que quiera, el que tiene sed. Claro, el que no tiene sed, el que no tiene hambre, entonces está enfermo, está débil de salud. ¿Quiénes son los que no tienen hambre ni sed? Los que están anémicos, los que sufren la anemia, ¿sí o no? ¿Quién está con anemia esta noche?
Nadie. Bueno, los que están con anemia, entonces el Señor está diciendo, el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Quieren tomarla? Jesús está ofreciendo gratuitamente. Eso es mejor que el agua que beben de aquí. Aunque está un poco purificada, el agua pura, el agua que da vida eterna, es el agua que ofrece nuestro Señor. Por eso dice el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. El Señor está invitando. El Señor está diciendo vengan. El Señor está ofreciendo agua. El Señor está ofreciendo comida. El Señor está ofreciendo casa. El Señor está ofreciendo descanso. El Señor está ofreciendo todo lo que nuestro ser necesita y desea. Así que no lo desprecien, no despreciemos. En cambio, en la doctrina del calvinismo, no ofreces. ¿Hace Dios responsable por la condición perdida del hombre? Porque según Calvino le dio espíritu corrupto y no le envía al Espíritu Santo para salvar. Según el calvinismo, según la doctrina del Calvino, según la doctrina que él enseñó, le dio espíritu corrupto. ¿Quién? Dios. A sus criaturas. ¿Hace eso el Señor? No. Y no le envía el Espíritu Santo para salvarlo. ¿Será cierto? Él ha mandado al Espíritu Santo, que ya vamos a leer, para salvar a la humanidad, para hacer entender la condición espiritual de cada uno de nosotros. Entonces Dios tiene toda la culpa según la doctrina calvinista. Pero Dios no tiene ninguna culpa, sino el hombre que empieza a pecar desde que él empieza, como nosotros decimos, desde que empieza ¿qué edad? La edad de la juventud, la adolescencia. La doctrina calvinista enseña que Dios hace acepción de personas. Y esto antes de nacer. Uno ya es predestinado para ir al cielo o para ir al infierno. Pero no es cierto. Como ya hemos leído algunos pasajes, el Señor dice, vengan todos. El que quiera, venga. Tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dicen Hechos 10, 34, 35? Esto dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Como de repente en nuestra mente nace hacer acepción de personas, ¿no? Distinguiendo, ¿verdad? Antes allá en mi pueblo, decía epítetos muy, muy degradantes a los que no era la raza de ellos. Lo mismo hacen ahora los musulmanes. Ellos dicen que los cristianos y los judíos
son dignos de muerte y por eso le matan. Sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto. O sea, Dios acepta. En cualquier nación, donde hay creyentes, donde hay personas que se dan cuenta y como se dice, acepta a Cristo, acepta su sacrificio, acepta su doctrina, entonces Dios acepta. Dios manda que todos se arrepientan, que todos se arrepientan. Pero si no pueden ni creer en Dios, ni amarlo, ni nada, ¿cómo puede arrepentirse? Pero el Señor dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿A cuántos hombres dice? A todos los hombres. ¿En qué países? En todos los países que se arrepientan. Así que estos pasajes contradicen lo que enseña Juan Calvino y otros. En 2 Tesalonicenses 1, 7 al 8, Jesús viene en llama de fuego para castigar a los que no obedecen al evangelio, pero si no pueden hacerlo, ¿es injusto? ¿Es justo Dios? Dios es justo. Si no quiere, pues, como Dios es justo, dará lo que se merece. Nos premiará con lo que nosotros hemos preferido recibir. En 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca, pero si no pueden creer y obedecer para hacer salvo, como dice la doctrina calvinista, entonces nadie sería salvo. O sería salvo solamente los elegidos. Pero Dios no quiere que nadie, o sea, que ninguno perezca. No quiere la condenación de nadie, por favor, hermanos y hermanas. Y vamos agradecidos los que ya hemos aceptado el sacrificio de Cristo y su pacto. Entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la conversión? Él habla, Él enseña, Él testifica, Él reprende, el Espíritu Santo reprende, convence por medio de su palabra predicada por los apóstoles. Juan 16:8. A ver, hermano Alvarito, tenga la bondad de leer esta partecita. Cuando él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y del juicio, del pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no le dan más. Ya. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen. El Espíritu Santo dice por medio de su palabra, por medio de la Biblia, dice, ustedes tienen pecados. Arrepiéntanse. Y bueno, los que hemos creído, los que hemos aceptado, aquí estamos. Pero si alguien todavía tiene algún pecadito por ahí, el Espíritu Santo está diciendo, tienes este pecado, tienes que dejar ese pecado. Bueno, entonces dicen de pecado porque no creen. Algunos no creen. Algunos miembros de la iglesia no creen.
¿Será cierto? No creen, por eso no hay acción, hermanos. Yo soy católico, pero no soy practicante. Más o menos así mismo dicen acá también. Bueno, entonces, de pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre. Y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Juzgado. O sea, ya condenado. ¿Cuál es el príncipe del mundo? El diablo. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las puedes soportar. No las puedes cargar, no las puedes llevar. Pero cuando Él, es decir, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará saber lo que habrá de venir. Por eso sabemos sobre el fin del mundo, sabemos a dónde van los incrédulos, sabemos a dónde van los creyentes, sabemos cómo puede salvarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice a través de la palabra, no por sueños, no por revelación directa. Nacidos del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Evangelio. Ahí nacemos del Espíritu. En 1 Pedro 1, 22, 23, 25. Ejemplos de hechos. Ahí tenemos los capítulos donde dice que debe cada uno oír o oyeron la palabra y se salvaron. En cada ejemplo, oyeron la prédica o la predicación de la palabra del Espíritu Santo. Y así, ellos se salvaron. Conclusión, el Espíritu Santo puede ser resistido, o sea, rechazado. Así dijo Esteban en su predicación, ¿no? Te vas. Y también puede ser contristado. ¿Cuándo? Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no creemos, cuando nosotros rechazamos. No lo haga por seguir algo contrario. Acepte la invitación de Jesús y nazca de nuevo y sea un nuevo, ¿qué? Nueva criatura, ¿no? ¿Cuándo? El Señor dijo que deben nacer del agua y del Espíritu. Todos tenemos esa oportunidad. Hermanos y hermanas, gracias por la atención, gracias por hacer el esfuerzo y estar con nosotros aquí. Y también a los hermanos de la plataforma, que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros.